Este programa es apropiado para todas las edades. No contiene violencia, no presenta lenguaje inapropiado ni situaciones o diálogos de naturaleza sexual. Las opiniones del director, presentadores e invitados de este programa son responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, Cable Imagen no se hace responsable de tales comentarios. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Iniciamos esta semana con los temas de la ciudad. Como todos los días, los acompañamos para contarles lo que acontece en Bogotá. La ciudad ha venido creciendo sobre el espacio verde, espacio que antes lo constituían los humedales, bosques naturales, bosques altoandinos en la mayoría de los casos. Esta ciudad ha venido pavimentando los diferentes, espacios naturales. Las calles, por ejemplo, en el centro de la ciudad reemplazaron muchas quebradas. ¿Cuántas quebradas no nacerían hace muchos años en los cerros orientales y bajarían campantes y hermosas hacia lo que hoy son zonas como Chapinero, como el norte de la capital de la República? Pues bien, ese cambio de lo natural al concreto ha ocasionado problemas muy graves en nuestra sabana de Bogotá. Problemas que tienen que ver con el calentamiento que también sufre el planeta Tierra, por la emisión de diferentes gases a través de los vehículos particulares, las industrias, en fin. Pero también el poner concreto sobre las vías, el poner concreto sobre eso que era el material verde ha ocasionado problemas muy graves a nuestro entorno y a nuestro ambiente. Hay propuestas en este momento que trabajan el volver a desarrollar esa parte verde, el entregarle espacios nuevamente a la naturaleza, espacios que lo que permitirían sería, por ejemplo, que conectáramos los cerros con el río Bogotá, a través de esos espacios verdes que llenarían terrazas de edificios o paredes de edificios. En fin, tenemos una gran propuesta que queremos hablar hoy con un invitado muy especial. Se trata de Leonardo Aponte, él es un ingeniero forestal que tiene una gran propuesta en el tema del ambiente. Además es especialista en gerencia de recursos naturales y nos acompaña hoy para contarnos todos estos temas relacionados con volver a lo verde en la ciudad. Leonardo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Un placer estar acá en este tipo de programas que tratan de promover una nueva ciudad, mejores ciudadanos y un mejor ambiente, porque a veces uno se olvida de cosas, así por encima. El haber endurecido todas las cuencas de Bogotá, sí. Hay una cosa que en Cuenca se llama el tiempo de retorno, sí. Y es cuánto se demora una gota de agua en llegar a la desembocadura. Sí. En promedio en la sabana de Bogotá, una gota de agua que cayera en los cerros o que cayera en la parte media de la sabana, en llegar a la desembocadura del río Bogotá podía gastarse 8 días. 8 días. 8 días. Estamos hablando en las condiciones normales de la sabana, cuando había bosques, humedales, cuando esa gota de agua tenía que pasar justamente por esa capa forestal, llegar a los humedales hasta llegar al río Bogotá. ¿Hoy cuánto dura esa gota en pasar directo hacia el río Bogotá? 6 horas. 6 horas. 6 horas. Entonces, ¿por qué razón? Ese volumen de agua. ¿Por qué razón dura 6 horas? Porque esa misma gota ya no atraviesa bosques, no atraviesa humedales, sino que llega a tubos de alcantarilla, ¿cierto? O de aguas lluvias, que la guían directamente a la desembocadura del río y ocasionan inundaciones al final del proceso. ¿Es así? Es así, tenemos daños porque se generan volúmenes que se tienen que drenar muy altos, ríos que fueron canalizados, se les quitaron los meandros, que son las curvas que tienen naturales el río, y cuando él se crece, pues hace una curva más ancha, y como que eso hace que haya un ciclo natural que no causa daño. Ahora, en la medida en que el agua tiene más velocidad, él va a arrastrar más sedimentos, entonces también vamos a perder suelos, y el suelo es un recurso que no es renovable, ¿no? Entonces, primera causa de lo que estamos viviendo es que volvimos concreto, pavimentamos los ríos. Los ríos. Ese es el primer problema. Entonces, lo que hicimos fue que aumentamos la velocidad de una gota de agua.
desde que cae a través de las montañas en los cerros orientales hasta que llega, digamos, tomando esa medida, hasta que llega al río Bogotá, antes pasaban 6 días, ahora pasan 8 días, ahora en 6 horas tenemos esa misma concentración de agua. O sea, lo que estamos logrando es deshidratar esta sabana de Bogotá, porque Sí. el agua ya no se absorbe dentro de la sabana. Nos estamos volviendo el agua que es vida, el agua que es la fuente de todo el proceso natural de desarrollo, lo convertimos en un enemigo sin saberlo, por ignorancia. Y entonces hacemos que el agua que genera muchos problemas, y el cemento además tiene otro problema a nivel de clima, y es que hay una variable que llama el albedo. El albedo es la capacidad de reflejar... ¿Cómo se llama, perdón? Albedo. Albedo, ¿cómo se escribe? A-L-B de burro, Sí. E-D-O, albedo. Albedo. Esa es una medida para cuantificar cuánto de la luz en radiación se refleja. Sí. Obviamente cuando la luz del sol llega a una planta, el verde Sí. hace que se absorbe el rojo y el azul, pero el rojo sobre todo es el que produce calor y la planta lo utiliza para producir alimento. Ok, entonces tenemos ahí otra verdad. Otro digamos problema así. de cementar las ciudades. Las plantas, ese verde, ese cobertura natural, absorbe el calor y lo canaliza para producir alimento, ¿cierto? O biomasa. Ok. Cuando reemplazamos las plantas por concreto, hace que todo ese calor se refleje y se produce un fenómeno de islas de calor. O sea, ya no es absorbido por la capa vegetal el calor, sino Ni que por el suelo. se refleja y lo que hace es aumentar el calor del entorno, digámoslo así. Aumenta el calor en el día y el frío en las noches. Entonces, por eso uno ya en Bogotá, sobre las 8 de la noche, ahorita en agosto, con esos vientos, le toca conseguir cubrelecho adicional. Dos ruanas. O dormir de a 4 porque es que el frío es tenaz. Y al mediodía, usted sale por la mañana bien abrigadito y al mediodía está un calor insoportable. Eso a nivel de salud, no tengo que decir cuáles son las consecuencias, la gente los padece. Entonces creo que estamos padeciendo una ciudad que la hemos llenado de concreto, le hemos quitado la cobertura verde. Bien, tenemos dos problemas que ocasiona por el momento el concreto. Uno, en el tema de la velocidad en que el agua se nos va de las manos, digámoslo así. Antes, con la cobertura vegetal, con la cobertura natural y los humedales, el agua podía demorarse entre 6 y 8 días, una gota de agua, en bajar de los cerros y llegar al río Bogotá. Hoy en día, con el concreto de las vías, con el pavimento de las vías, con los edificios, esa misma gota toma 4 horas en llegar, desde que sale de la montaña hasta el río Bogotá. Estamos perdiendo, bueno, absolutamente todo el agua porque se nos va de la mano como en un sifón. Y entonces tenemos que hacer grandes tuberías para traer el agua de los páramos. Sí. Y como la temperatura está subiendo, la vegetación de los páramos que tradicionalmente decayendo. estaba ahí se está reduciendo. O sea que estamos afectando todo el entorno. Todo se conecta con todo. Sí. Y el panorama es triste si no empezamos a tomar conciencia. Pero ya vamos para allá, estamos haciendo Sí, porque el resumen de lo que las está sucediendo. problemáticas. Sí. Entonces tenemos uno, velocidad del agua mucho más rápida. Y la segunda, se genera calor. Islas de calor. Se ¿Por qué? incrementa la temperatura que hay en la ciudad. Adicional a eso, pues una temperatura más alta va a tener más problemas para una ciudad poder evacuar el smog, Sí. porque se genera un efecto invernadero. Y donde hay temperaturas altas y temperaturas bajas, las corrientes de los vientos son más fuertes. Entonces, esperemos de pronto en este agosto unos vientos mucho más fuertes de los que normalmente había. Estamos mirando con Leonardo Aponte, nuestro ingeniero forestal, lo que está sucediendo por el tema de la pavimentación y el echar concreto a la naturaleza. Dos problemas básicos, la pérdida de agua y otro, el aumento del calor. Desde Tunjuelito nos acompaña Luis Hernando. Muy buenas noches, Luis Hernando. Lo escucho, adelante. Sí, pues mira, a mí me parece interesante esa charla respecto a la canalización de los ríos Sí. y en especial pues los trabajos que vienen haciendo directamente las cementeras, que se han tirado a la naturaleza, la capa freática, la han maltratado, y respecto a eso pues yo veo que las autoridades no han hecho nada porque
le quitaron las serpentinas a los ríos y los dejaron en línea recta, como lo estaban comentando ustedes, y debido a eso fue que construyeron arriba la represa de Cantarrana, sí, una represa en la cual también es un problema porque se manifiesta que por ahí hay una falla geológica en ese sector, y al correr del tiempo de pronto vamos a pagar injustos por pecadores. No sé hasta dónde es cierto, y de todas maneras vinieron a ponerle como una talanquera directamente al río por la velocidad que se venía desprendiendo de la parte alta. Esa partecita es lo que tenía que mirar directamente la parte ambiental, por qué enderezaron en su totalidad el río. La corriente va mucho más de frente, y como comentaba el ambientalista, las serpentinas que tienen los ríos es para evitar la energía que viene con esa fuerza de la naturaleza. Y al sector del barrio México, allá entraba bastante el río Tunjuelo, le redujeron y ahí construyeron también al lado de San Benito, a la parte alta, una reducción con unos tubos. Al correr del tiempo se llega a presentar uno de esos aluvios que son bastante peligrosos. Esos tubos no van a aguantar, van a desbordarse, ni va a presentarse nuevas inundaciones como presenta el Tunjuelito. Algo que sí me parece interesante es la construcción de los barrios que se hicieron por debajo de la cota del río. Sí. Por ejemplo, Tunjuelito se inundó, San Benito se inundó. Ustedes saben que la historia, en el año 2002, cuánto sufrió esa gente de Tunjuelito. Por ahí tengo inclusive videos de esa partecita, cómo sufrió la gente debido a las irresponsabilidades de los señores de las cementeras. A esa gente sí hay que ponerle estate quieto, qué es lo que está pasando, y creo, no sé hasta dónde sea cierto, como que siguen explotando parte de esa parte alta de la artillería, lo que es Holcim, San Antonio y Cemex. Ahí vienen a pagar con algunas cositas tan bobas que le dan a la comunidad en diciembre, un regalito a la comunidad para ellos seguir explotando. Sí. Y a uno le cae en la boca por ahí una bombita, una cuestión, cualquier bobada. Como presidente de la Junta fui invitado varias veces a algunas celebraciones allá para el día de Navidad, el 24, y le dan cualquier bobadita a la gente y con eso lo tienen callados. Eso es lo que hay que mirar, esas cementeras, si siguen haciendo daño, o si ya pararon esa explotación que realmente nos está matando a todos. Muy bien. Pues Luis Fernando, muchas gracias por su participación, por sus comentarios. Aquí estamos viendo una realidad que la gente, los bogotanos, la tienen clara. El problema de la deforestación en las zonas altas, el problema de la pavimentación de la ciudad y el problema también de la explotación de las montañas, pues ha ocasionado eso, que cuando llueve en las partes altas el agua venga con mucha más fuerza y se acumule en ciertas partes ocasionando inundaciones. Pero bien, ¿usted tiene algo que agregarle a Luis Fernando? No, sí, que es desde la ciudadanía que nosotros empezamos a prepararnos, porque ya esto es un problema que no solamente vive Bogotá. Sí. Las demás ciudades del mundo también tienen este mismo tipo de problemáticas, y buscar que la ciudad se refedie. Y entonces viene época de lluvia, y entonces vienen las inundaciones y no podíamos planificar. Y a nosotros, primero como ciudadanos, tratar de estar más enterados, tratar de participar más y tratar de exigirle a las autoridades y a los encargados, hasta del alcalde para abajo, se tiene que empezar a exigir desde la ciudadanía. Estamos con Leonardo Aponte, él es un ingeniero forestal quien nos acompaña esta noche, y estamos hablando acerca del problema de la pavimentación de la ciudad, de echarle concreto por encima de todas las cosas a la naturaleza. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante los últimos años. Como todos sabemos, la historia de Bogotá es muy sencilla. Primero que todo, es la gran capital, y mucha gente ha llegado de diferentes partes del país huyéndole a la violencia, huyéndole a la mala situación, digamos, atraídos por la, entre comillas, supuesta buena situación económica que tiene Bogotá. Y esto ha ocasionado un crecimiento desbordado, desordenado, hacia diferentes sectores, el norte, los cerros, el occidente y el sur de la ciudad. Y esto, obviamente, ha tenido una consecuencia, que es, hemos deforestado la sabana de Bogotá, la hemos pavimentado, la hemos plastificado. Ya vimos dos consecuencias primeras de esos. La velocidad que toma el agua para salir, que pasó de 6 o 8 días en promedio a 4 horas, desde los cerros hasta el río Bogotá. El otro, las islas de calor que usted llamaba, que es que el concreto rechaza el calor en lugar de hacer lo que hacen las plantas, que es absorberlo. Pero bueno, como no todo es que vamos a mostrar aquí lo más malo, sino que vamos a encontrar también posibles soluciones, y para eso está
Leonardo Aponte con nosotros. Ustedes pueden llamar, así como lo hizo Luis Hernando, y opinar y participar con nosotros a través del 273-4837. 273-4837. Bien, Leonardo. Entonces tenemos ya el problema planteado, lo que está sucediendo y cuáles empiezan a ser las soluciones, lo que se plantea de aquí en adelante como solución a estos problemas. Bueno, digamos que por un lado tenemos las posibilidades técnicas, Sí. que siempre son muchas porque se han venido generando desde diferentes ciudades. Entonces vemos como hay terrazas verdes, que es utilizar las azoteas para tener una capa verde, pero en la propuesta que hacemos dentro de ecoespacios rurales y urbanos, Sí. es que esas capas verdes no sean solamente material vegetal, sino que sea productivo, que sean alimentos. Ok. Y lo mezclamos con algunas líneas que son alimentación, pero también la parte pedagógica y la parte de generación del conocimiento. Vamos con Jaime, quien nos está viendo en Ciudad Bolívar. Jaime, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, ahí ustedes cómo están. Todos bien, adelante con su inquietud, lo escuchamos. Bueno, mire, hay dos cosas que yo siempre he visto en la ciudad. Y es la primera, que los alcaldes y la ciudadanía no hemos tenido nosotros en cuenta que las ciudades se construyen sobre las ciudades. Y en Bogotá hay demasiados barrios antiguos, o por no decirle viejos, que ya son obsoletos por sus construcciones e incluso hay muchos barrios que no tienen ni estructura. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Lo primero, las ciudades se construyen sobre las ciudades. No hay que dejar ampliar más la ciudad, sino hay que hacerla crecer hacia arriba. Muy bien. Y las montañas es otro tema preocupante porque han dejado urbanizar las montañas y han secado muchas quebradas y muchas lagunas que existían. Y una cosa, cuando yo llegué aquí a Bogotá en 1961, Bogotá era el 90% humedales. Sí, así es. Entonces han desaparecido mucho. Me quedo muy aterrado porque estuve visitando la parte de Bosa, que hacía mucho tiempo no iba, y allí sembraban perales, era extensa los humedales, y esto es aterrador, cómo tienen de pavimentado esto. Entonces yo creo que los alcaldes y nosotros los ciudadanos, los que vivimos en Bogotá, debemos de pensar en recoger la ciudad y hacerla crecer hacia arriba, reducirla para devolver un poco de naturaleza al entorno de la ciudad. Muchas gracias. No, a usted por su opinión, y creo que esto nos da, Leonardo, la opinión de Jaime desde Ciudad Bolívar, Sí. nos da para pensar en esta solución. No hay que quitar ni reducir la ciudad, sino más bien construir encima de ese concreto y de esa ciudad nueva naturaleza, nueva capa vegetal, que son los techos verdes. Expliquemos muy bien el concepto de los techos verdes, ¿cómo es? Bueno, los techos verdes y los ecoespacios que nosotros estamos proponiendo, que no es solamente en los techos, es lograr utilizar de la infraestructura que ya está construida en la ciudad. Pensar en que vamos a demoler un edificio, es muy difícil. Hay unos temas económicos Sí. y sociales que uno no puede ignorar, pero entonces es cómo empezamos a hacer las paces con la naturaleza y a veces con la misma naturaleza humana. Sí. El ejercicio de plantar, de manejar material vivo por las personas, las vuelve menos agresivas. Sí. Le permite generar espacios de encuentro entre la gente. Pero vamos a hablar del cómo techo, adaptamos las estructuras. Exacto, del Entonces, techo verde. Yo tengo mi casa, tengo Sí. mi edificio. Resulta que el techo es algo que está en concreto, digámoslo así, es una estructura, aunque sea teja, aunque sea concreto, pero digamos que eso es algo que lo único que hace es hacer correr el agua más rápido y reflejar el calor, ¿cierto? Sí. Cualquier techo. Cualquier techo. Pero si Cualquier yo lo techo. convierto a techo verde, ¿qué estoy cambiando? Bueno, tendríamos que mirar la parte, bueno, hay una parte estructural de peso, Sí. que normalmente las edificaciones tienen un sobredimensionamiento para aguantar el peso y no tendrían problema, pero tiene que hacerse una evaluación de la estructura. De acuerdo. Lo que decía don Jaime, que no podemos montar un techo verde sobre una vivienda que está mal cimentada o que Sí. tiene deterioro en su estructura del cielo raso. Pero entonces el techo verde es ponerle Poner verde. planta. Entonces, hacemos una impermeabilización, Sí. generamos el aislamiento adecuado del agua. ¿Con qué materiales? Bueno, para eso hay unos
geotextiles, Sí. que son impermeables. Hay unas telas que ya se producen en Colombia, que están importadas y que se han probado en otros lados. Hay un manual de la Secretaría Distrital de Ambiente que explica cuáles son esas telas. Pero también podemos hacerlo con materas, o sea, se puede hacer desde los materiales sofisticados hasta materiales que nosotros encontramos en la casa normalmente. Entonces, generamos un aislamiento, generamos un sustento para un sustrato, que puede ser tierra. Aclaremos eso, un sustento para un sustrato. Bueno, es un cajón. Un cajón. En términos coloquiales, Exacto. un cajón. Para que nos entiendan todos en las, Sí, en las sí, sí. localidades. Un cajón. Un cajón, en ese cajón vamos a poner tierra. Como tenemos que reducir peso, Sí. entonces tiene que ser una tierra que esté muy bien aireada, entonces puede ser con cascarilla de arroz, con la pelusa que sale del coco. O sea, lo que se llama rendida, que esté rendida con cascarilla de arroz o la pelusa que sale del coco. Del coco, no sé, a alguna ama de casa con la que trabajamos me enseñaba a hacerlo con la corteza del árbol del sauco. Sí. Para orquídeas utilizan el icopor, o sea, ahí El empieza icopor que es un contaminante salvaje, ¿no? tremendo y funciona para orquídeas, pero hay que tener mucho cuidado con manejarlo, porque tierra que uno mezcle con icopor prácticamente ya es una tierra que tiene que estar muy bien manejada para no generar contaminación. Entonces, después de generar ese sustrato, sobre el sustrato entonces empezamos a plantar diferentes especies y ahí es donde tenemos que empezar a experimentar. Muy bien, entonces estamos cambiando un techo común y corriente por un techo que va a tener el sustrato, que es lo que se llama ya tierra, un cajón para contener esa tierra. O un contenedor, O puede un ser de contenedor. plástico, de madera, Y vamos a cambiar debidamente impermeabilizado. Perfecto, y vamos a cambiar un techo común y corriente que genera calor y hace rebotar la luz y nos da esas islas de calor por un techo que se vuelve un techo con vegetales. Con ¿cierto? vida. Con vida. Y esa calor, o ese calor, Sí. no sé cómo se está diciendo últimamente, no han cambiado tanto, hace que ese calor se vuelva biomasa, o sea, hojas, flores o alimento. Expliquemos eso de la biomasa, es que esos términos nos Bueno, complican. la biomasa se entiende como la capacidad que tiene una planta para producir, Para crecer, para crecer, Cierto. o sea, lo que uno se come. así sencillo. Para La crecer. hoja es biomasa, o sea, tallo es biomasa, la madera es biomasa. Entonces las plantas tienen una gran capacidad de los que uno puede considerar residuos, ellos vuelven material vegetal y vuelven Sí. alimento. En esa parte de los techos también es importante, cuando uno impermeabiliza, empieza a canalizar el agua, Sí. para almacenarla y con esa misma agua hacer el riego de las plantas. Entonces, Entonces ya vamos metiendo dos elementos. dos El techo, soluciones a los dos problemas que vimos graves al principio. Sí, claro. Uno, que la gota de agua sale de la cordillera, se demora 4 horas y llega al río Bogotá. Y la segunda, que se genera calor por estar con el concreto. exacto. Aquí estamos solucionando los dos problemas. Al volver el techo verde, estamos reduciendo, digamos, la radiación de calor, ¿se puede decir así? Sí, yo creo, y las temperaturas. Y Por- esa es sobre todo el componente rojo de la luz, Sí. que es el que realmente calienta Sí. y el que utilizan las plantas para producir alimento, hojas. Uno, y podemos redirigir el agua que cae de lluvia para almacenarla y alimentarla de nuevo a las plantas que están ahí en ese techo a través de esa agua. Sí, es más, el agua lluvia también es importante empezar a manejarla porque o sea, no hay que ser muy técnico para eso. Sí. El agua de la lavadora se puede utilizar para lavar los pisos, el agua lluvia se puede utilizar para rociar las plantas. Sí. Y entonces una invitación también a que dejemos de ver el agua como un enemigo que toca evacuar rápidamente de la casa, como un insumo Usarlo, supremamente contaminarlo y importante. botarlo. Sí, o sea, cogemos el agua, la contaminamos Sí. Y la botamos. y la botamos. La desechamos. Permítame, saludamos a Javier Maya desde Kennedy. Javier, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Sí, bueno, muchas gracias. Una pregunta para el ingeniero. Dígame, Javier. Estaba pensando si se necesita una política pública para que se pueda implementar estos techos verdes, o si realmente desde la parte individual se puede hacer, o sea, desde la iniciativa ciudadana, simplemente porque la gente se pone las pilas con esto y lo logra. Lo otro es que quería comentarles que en alguna ocasión
viví cerca del humedal del Burro cuando todavía no habían construido todas estas edificaciones a su alrededor. Cuando era el humedal del Burro. Como a veces, sí. Sí, y se da cuenta uno como a veces todas estas edificaciones y todo esto pues se van tragando los humedales, o sea, realmente es una depredación del ser humano sobre la naturaleza y bueno, da pesar. Pero bueno, si hay iniciativas como las del ingeniero, pues sería bueno saber si necesariamente se necesita de la iniciativa estatal o si la ciudadanía también, mutuo propio, puede comenzar a hacer algo. Oiga, Javier, muchísimas gracias. Muy buena su pregunta porque vamos directamente hacia allá. Y la pregunta de Javier cae como anillo al dedo dentro de nuestro, digamos, plan de trabajo del tema. ¿Se puede una persona normal en su casa, puede tomar la iniciativa de hacer su propio techo verde? ¿Necesita apoyo o lo puede hacer? Digamos, ¿es económico o es costoso? ¿O lo puede hacer económico y lo puede hacer costoso? Digamos que las técnicas, hay muchas por internet, obviamente son adaptaciones, tocaría hacer adaptaciones al propio contexto bogotano, pero es con la experimentación de las personas. Hay que ser cacharrero, hay que tocar llegar a esa creatividad que tenemos nosotros los colombianos para hacer esas iniciativas. Ahora, uno podría pensar que trabajamos desde lo estatal, pero realmente es muy demorado institucionalizar una política de techos verdes. Ya lo han tratado de hacer, pero es desde la iniciativa privada o desde la propia conciencia ciudadana que se logran los resultados. Y si hay un apoyo estatal, bien. Y si las instituciones del distrito pudieran montar sistemas para asistencia técnica, estaría bien. Nosotros hemos montado una fundación que se llama Selva Urbana. Sí, Selva Urbana. Selva Urbana. Buenísimo ese nombre, Selva Urbana. Está en el contexto de lo que queremos buscar. Y bueno, si Javier a bien tiene, podemos, no sé si por el interno o... No, de su teléfono y las personas que quieran llamarlo pueden hacerlo. Bueno, mi número el ingeniero mi número que celular, se llama Leonardo Aponte. Leonardo Aponte. Mi número celular es 311-495-9492. Despacio, 311-495... 94-42. 92. Ah, 92. Todo con el 90. 311-4. 95-94-92. Muy bien. Leonardo Aponte. Muy bien. Y bueno, si hay iniciativas, si hay ganas de generar, pues construimos. Yo no me las sé todas, he venido experimentando. Sí. Monté un muro en mi casa. Un muro, ya vamos a hablar de muros. Que ahorita vamos para allá. Sí. Pero funciona muy parecido a la terraza. Yeah. Con mi dinero y con mi esfuerzo. Pero cada vez los costos pueden ser desde, no sé, 50.000 pesos hasta no sé cuántos millones, dependiendo del grado, del área, los materiales y el área. El área, el nivel de tecnificación. Nosotros podemos tener un muro totalmente programado, automatizado, con riegos automatizados, con recirculación, pues, con hidropónicos. Entonces ponemos químicos que regulen, podemos tener sensores para mirar si va muy ácido o muy básico. Se me gusta para las nubes. O desde el conocimiento que tienen nuestros campesinos, nuestras amas de casa, que muchos de ellos son desplazados y que allá donde plantaban sus maticas. O sea, uno llega a muchos sitios donde las mismas personas saben cuál es el abono, cómo producir abono, que ahorita entramos con lo del compost, que también es importante hacerlo, ¿no? Estamos con Leonardo Aponte, ingeniero forestal, estamos hablando del tema que nos preocupa a todos los colombianos, a los bogotanos en general, es el tema del cambio climático que nosotros mismos los seres humanos hemos producido. Esto no ha sido que la naturaleza le dio por enloquecerse, no, lo hemos logrado los seres humanos, hemos cambiado el clima a través de las malas prácticas, ¿cierto? Malas prácticas que tienen que ver con la emisión de gases tóxicos a través de los vehículos, a través de las industrias, con la deforestación de nuestros cerros y con la pavimentación de espacios gigantes, porque el espacio que ocupa Bogotá es un espacio muy grande. Yo creo que los primeros acueductos que hubo en Bogotá nacía del río San Francisco, y el río San Francisco lo que hicimos fue que lo enterramos. Sí. Lo enterramos y viene a salir cerca de la 30, totalmente muerto, totalmente vuelto una cloaca. ¿El río Arzobispo? El río Arzobispo, río San Francisco, que es el que encontramos en la Plaza de Bolívar. Es que son diferentes, el Arzobispo pasa por la 40 y el San Francisco por la 13. El San Francisco sale por la calle 13. Sí.
ahí hay como hay una parte que desprende para que sale por el lado de la Embajada Americana, ríos, y hay otro que sale... Eran ríos que separaban ríos la y ciudad. quebradas que le dieron de tomar a los primeros habitantes. Es cierto. Y que los indígenas los manejaron muy bien, pero llegó la colonia, empezaron a abusar de ellos y lo usaron como cloacas, y de ahí para arriba el deterioro ha venido siendo un total desacuerdo con nuestra naturaleza humana. Yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza, y cada vez que comete un acto contra la naturaleza se siente mal. El Papa ya lo confirma así con el Laudato Si, que es la digamos, encíclica papal, sí, donde pero él dice, digamos que es la guía del trabajo del Papa. Habla de que tenemos que ser buenos con la naturaleza, que no podemos seguir acabando el medio ambiente. Digamos que ese es romper un poco el paradigma que nos vendieron en algún momento, donde el hombre es casi, o sea, está Dios, está el hombre, y es el dueño y señor, y le entregaron eso para que él lo acabara. Y dice, no, es cierto. Hay una relación entre el ser humano y Dios, entre el ser humano y su prójimo, y entre el ser humano y la naturaleza. Y esas relaciones son importantes. Ahora, digamos que no le hagan caso al Papa. Le hacen el Laudato Si. Y hay un soporte lógico. No hay que ser papista para darse cuenta que uno ha administrado mal el medio ambiente. Más papista que el Papa. Pero sí hay que tener en cuenta que somos los causantes de lo que está sucediendo en el mundo. Gloria en Tunjuelito, buenas noches. Buenas noches. La escuchamos, adelante con su inquietud. Bueno, es que yo estoy escuchando el programa, entonces yo quería decirles que nosotros tenemos una fundación donde estamos trabajando con agricultura urbana orgánica. Muy bien. Sí, entonces lo que comentaba el señor, el ingeniero. El ingeniero Aponte. Exacto, sí. Yo quería decirles que para mi forma de ver, poder cultivar en una terraza es supremamente fácil, porque cualquier persona lo puede hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usando guacales, como decía él, sí, utilizando tierra, los abonos, todo esto para que no haya tanto peso, usando la cascarilla. Sí. La capota del coco, que lo llamamos así nosotros. Entonces esto colabora muchísimo para que haya menos peso, pero que cualquier persona lo puede en su casa hacer. Claro, cualquier persona. Puede cultivar, por ejemplo, nosotros estamos haciéndole los muros vivos que comentaba el señor, donde podemos plantar lechugas, aromáticas, una cantidad de productos que va a servir para el consumo humano, ¿cierto? Sí. Y todo es orgánico. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tratando que la alimentación de las personas mejore. Yo Perfecto. quería decirles eso. Pues Gloria, muchas gracias. Y que cualquier persona lo puede hacer. Gracias por comunicarse, gracias por su opinión y por contarnos esto que hace su fundación. ¿Cómo se llama su fundación? ¿Está Gloria ahí? No. No, pero creo, Gloria me trae muy buenos recuerdos porque hace 12 años, sí, más o menos, o hace 10 años, hicimos el primer diplomado en agricultura urbana con el IDESUD en Tunjuelito, precisamente. Pero es que usted viene trabajando desde hace muchos años con el Jardín Botánico de Bogotá, ¿cierto? Sí, tuve una temporada en el Jardín Botánico, generamos una serie de ideas de unos proyectos que llaman renaturalización, que es resultado de una ola que hay en el mundo para conciliar la naturaleza en espacios urbanos y un reconocimiento de que los procesos urbanísticos no se han hecho adecuadamente. Sí. De lo de Gloria, pues sí, obviamente la agricultura urbana, los agricultores urbanos, los campesinos y los técnicos que han estado explorando estos sistemas hidropónicos son un insumo importantísimo que tiene la ciudad y que es desde la parte privada muchas veces que hay más iniciativas y que toca empezar a cobijarlas y ampararlas para un día volverlo una política distrital y por qué no una política nacional. Esto es un tema que trasciende a Bogotá, sí, que trasciende a Colombia y que en Europa, en Estados Unidos ya hay corrientes muy fuertes que han logrado hacer un paisajismo más natural, que nosotros en algún momento le llamamos renaturalización, hoy se llama naturaleza urbana. Hay un libro muy lindo que sacó el Instituto Humboldt, donde hablan de este tema y donde empiezan a reconocer que tiene que haber una forma diferente de hacer las cosas en la ciudad.
Mire que vamos poco a poco orientados hacia encontrar las soluciones que se están planteando, y lo está planteando el ingeniero Leonardo Aponte, quien nos acompaña esta noche. Ustedes también lo saben, Gloria nos ha llamado desde Tunjuelito y nos cuenta la historia de cómo ellos con una fundación vienen, digamos que incentivando el trabajo en lo que son los techos verdes y los muros verdes a través de la agricultura urbana, que también es una solución. Vamos a recibir a Efraín Hernández en Fontibón. Buenas noches, Efraín, bienvenido. Muy buenas noches. Le escuchamos muy abajo, si me puede mejorar el sonido de Efraín, por favor. Sí, señor, ¿del televisor o del...? Adelante, Efraín, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo lo que quiero es como presentar una protesta en contra de todos esos productos chinos que realmente son contaminantes. Son productos de mala calidad que duran muy poco tiempo en uso y se tiran a la basura y eso contaminan. Por ejemplo, estos disfraces, el 31 de octubre, que antes era de los niños, ahora es de los adultos, son disfraces, máscaras, pelucas, eso es desechable todo y eso es contaminación al planeta. Entre más tiempo, entre más hacemos esas cosas, pues más contaminamos. Cierto que sí. Sí, señor. Pues Efraín. Lo que yo quería pues como Gracias, Efraín. presentar, digamos, Perfecto. divulgar. Muchas gracias. Gracias, Efraín, por su comunicación y por su aporte. Indudablemente que todo se conjuga para tener un planeta que cada día se revela y que cada día presenta esas consecuencias que se llama cambio climático. Cambio climático. Y que son acciones integrales frente a lo que hablaba Efraín. El Laudato sí dice eso, que esta sociedad nos ha vuelto consumistas porque la gente termina comprando muchas cosas para llenar un vacío que de pronto es un vacío que tiene en el corazón. Y son cosas que uno logra atender desde la agricultura urbana, desde los ecotechos, desde generar espacios de participación donde las personas vuelvan a hablarse y dejen de estar chateándose para plantar y para hablar. ¿Qué tiene usted contra el chat? Contra el chat. Nada. No, me parece que es una herramienta útil. Twitter lo inventaron para generar... ¿Qué tiene usted contra Pokémon GO? No lo jugaría y trataré de que mi hijo no lo juegue en los primeros tiempos, porque si eso implica que yo como padre me aleje de mi hijo y yo me libre de la responsabilidad de salir a jugar, a patear un balón en el parque, prefiero que no lo juegue. Si es la posibilidad de que él conmigo vaya y plante una lechuga que después nos comamos con todo el gusto, ese tiempo me parece que es para invertirlo. Y un árbol, que ¿no? Nos hacen falta árboles, pero árboles bien plantados, especies adecuadas en el sitio que es. Bien, les propongo una pequeña pausa, vamos un minuto a acompañarlos con información comercial y enseguida regresamos aquí en Bogotá. Hoy estamos hablando de un tema que a todos nos duele, lo hemos visto, nos llaman desde diferentes partes de Bogotá, participando y contándonos muchas cosas. Ya regresamos. Quédese con Bogotá Hoy. La casa de eventos Azalea Real también hace parte de Cable Imagen y es por eso que me encuentro con Natalia, que nos va a comentar cuáles son los eventos sociales que podemos realizar con ellos. Cuéntanos, Natalia. Hola, Giselle. En Eventos Azalea Real organizamos matrimonios, 15 años, primeras comuniones, grados y demás celebraciones que estén a nuestro alcance. Sensacional, pero todos los televidentes quieren saber cuáles son los servicios que ustedes ofrecen. Ofrecemos la mejor decoración, diversas temáticas, la mejor rumba, buffet y adicionalmente fotografía y video para que se lleven un recuerdo con Azalea Real. Todos ya quieren llamar, ¿cuáles son los contactos? Nos pueden contactar al 321-439-9980 o en nuestras redes sociales en Facebook como Eventos Azalea Real o en Instagram como eventos.azalea.real. Adicionalmente, tenemos un valor agregado, nos acercamos directamente a su hogar u oficina para realizar atención personalizada. Bueno, pero Azalea Real el día de hoy tiene promociones. Las primeras 10 personas que llamen tendrán un 5% de descuento, por eso lo mejor es Azalea Real. Diseños y decoraciones Mapper, extenso surtido en pisos y cerámicas nacionales e importados. Techos en PVC, pisos laminados. Todo en apliques. Baños Corona, lavaderos. Cocinas integrales. Venga, conozca nuestras promociones y descuentos.
recibimos su tarjeta de crédito. Diseños y decoraciones Maffer, Avenida Villavicencio, calle 43 Sur, número 80F06. Contáctenos 403-5856, celular 320-806-1205. Diseños y decoraciones Maffer. Cuéntenos qué pasa en su localidad de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, marcando a la línea 273-4837, la cual estará abierta durante el transcurso del día para que usted llame y nos cuente cuáles son las irregularidades en su comunidad, porque en Noticias Cable Imagen las localidades son nuestra primicia. Hotel Su Casa en Kennedy. Contamos con confortables habitaciones para su comodidad y descanso, precios especiales a empresas, comerciantes, expositores, familias y grupos. Estamos ubicados en la carrera 73F, número 3560 Sur, Kennedy Central, detrás del Éxito Antiguo Ley. Reservas al 315-215-9773, también al 315-710-4931 y al 293-5755. Disfrute de Bogotá en el Hotel Su Casa en Kennedy. Estás viendo Bogotá Hoy. Estamos en Bogotá Hoy. El tema tiene que ver con lo que sucede en nuestra ciudad, el tema de volver lo que antes era el bosque natural de la sabana, lo volvimos ciudad, le pusimos concreto, lo pavimentamos, acabamos los ríos, el río San Francisco, que descanse en paz, el río Arzobispo está canalizado, ¿cierto? Sí. Hemos quitado esas vueltas, esas curvas naturales que tenían los ríos. ¿Los meandros se llaman? Meandros. Muy bien. Que son las curvas naturales. Hemos cancelado esos meandros que le quitaban velocidad y fuerza al agua y lo hemos puesto en un canal recto que lo único que hace es potenciar esa fuerza y la salida del agua de la ciudad. Eso significa que podemos cambiarlo también. Así como lo dañamos, lo podemos cambiar. Lo podemos y lo tenemos que cambiar. Y lo tenemos es una responsabilidad. Claro que sí, así es. Permítame, saludemos a Fernando González, que nos llama en este momento. Fernando, ¿cómo está? Buenas noches, sí señor, lo escucho. ¿De dónde nos llama? Yo lo llamo ahorita desde el barrio El Perdomo, pero yo desde hace 8 años me desplacé hacia Málaga, Santander. Sí. A ver. Pero un momentico, antes de eso, necesito que me mejoren un poquito el sonido de Fernando, que lo escucho con eco. Ayúdenme ahí, por favor. Y ahora sí, Fernando, cuéntenos. Aló. Ahí está, perfecto. Aló. Listo, mira, mi profesión es la construcción y todo esto pues me inquieta a mí porque pues las nuevas normas, las nuevas tecnologías y los nuevos avances de la construcción llevan a que tratemos de rescatar toda esta parte de zonas verdes, las terrazas, los techos, donde nosotros podamos no dejar solamente el asbestocemento, el concreto, sino que se vea un poco más armonioso desde la parte alta de los edificios. Solamente no es Bogotá, esto está a nivel prácticamente nacional y a mí me inquieta mucho. Tengo una asociación de constructores en García Rovira, la cual estamos inquietos en que en todas las partes se está construyendo desbordadamente, pero esta parte de las zonas verdes no se ha delimitado o a veces por no la conocen todavía. Por las oficinas, la gente que interviene en la parte de la construcción hace caso omiso a esas cosas. Sí, todavía no tenemos la conciencia, eso es todo. Sí. Sí, la idea mía cuál es, de que se tome conciencia y ojalá, digamos, el ingeniero que está ahí presente, que liderara, digamos, a nivel nacional, algo así para la parte de fachadas y terrazas verdes. De acuerdo, Fernando, pero si usted, y de todas maneras, si usted quiere comunicarse con el ingeniero Aponte, el teléfono es 311-495-9492, 311-495-9492, porque me parece que ahí es donde comienza la solución, es ir donde los constructores y contarles, oiga, planeen las casas, pero planeenlas con espacios verdes en sus techos, en las paredes,
que le den la posibilidad al planeta de respirar mejor. Bueno, le tengo noticias, Roberto. Sí, este año hay un congreso internacional que se hace en diferentes ciudades del mundo, sí, donde se reúnen los gurús, pues los que saben del tema de infraestructuras verdes. sí. En Bogotá hay una red de infraestructura verde que se llama Recibe. Recibe, a partir de la gestión de Andrés Ibáñez, un arquitecto amigo y que trabaja con nosotros, con Selva Urbana, estamos organizando el Congreso Mundial de Infraestructura Verde que se va a llevar en Bogotá en octubre. Entonces, ese es un espacio donde asociaciones de constructores pueden participar. Vamos a estar enterados de las nuevas tendencias, de las nuevas técnicas que se traen, y gente como don Fernando, sí, señor, son supremamente importantes porque ellos son los que saben cómo están construidas esta ciudad, son los que, si aprenden a hacer estas nuevas infraestructuras verdes, vamos a poder desarrollar toda una ciudad más amable. Y es con la gente, ¿no? Con los agricultores urbanos que manejan la agricultura orgánica, con los maestros de obra que muchas veces son los que están al frente de las obras. No estoy diciendo que los civiles no lo hagan, también están ahí, pero ellos son los que están directamente con los materiales y con la forma en que están construidas las casas. Yo no sé cuánto porcentaje de las casas de Bogotá están construidas por maestros de obra sin estar con los planos, pues, de urbanismo, pero ese es un tema que también nos toca revisar, ¿no? Sí. Creo que en eso, de hecho, llamadas como las de don Fernando son las que nos dicen que vamos por el camino correcto. Pero claro, y que se necesita esta información, y las llamadas de todos, no solamente Fernando, de Gloria, desde Tunjuelito, de los diferentes, Efraín Hernández, desde Fontibón, Javier, desde Kennedy, desde Tunjuelito de Luis Hernando, y Jaime de Ciudad Bolívar, y ahora estamos con Carmen en Fontibón. Carmen, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? La escuchamos, por favor, si nos mejoran el sonido, adelante con su inquietud. Gracias. Yo quería comentarles una cosita. Estamos hablando del medio ambiente, de la contaminación, de todas esas cosas. Yo quería preguntar, ¿quién nos ayuda con el popó de los perros? Yo vivo en el barrio San José de Fontibón, y aquí estamos Veracruz, La Rosita, San José, todos estos barrios de Fontibón. Camina uno por donde vaya y es lleno los andenes de popó de perro. Imagínate. Sacan los perros a que se hagan el popó ahí, la gente los pisa, se limpia ahí mismo en los andenes, es una cosa pero terrible. Horrible. ¿Quién nos ayuda con eso? Yo vivo frente a un pradito, todos los días traen perros a que popocien y orinen ahí, entonces el mal olor permanece, y por donde uno camine, ahí se está untando del popó de perro. ¿Quién nos ayuda con eso, por favor? Bien, muchísimas gracias, Carmen. Aquí estuvo la alcaldesa de Fontibón hace pocos días. Déjeme llevarle su inquietud a la alcaldesa para ver qué se puede hacer, pero me da usted pie para preguntarle al ingeniero otro tema, y es el tema del compost. Yo no sé qué se puede utilizar para que estos techos verdes y los muros de los que no hemos hablado, que también se pueden construir muros verdes y que se pueden construir con diferente tecnología, pero que pueden tener, digamos, alimento en el compost con los residuos que sacamos. No sé si también estos desechos de animales se pueden utilizar para hacer ese compost con lombrices californianas. ¿Se podría hacer? No es aconsejable usar excrementos de animales, pues porque hay unos procesos de bacterias que pueden ser muy fuertes. Pero se utiliza el de vaca para hacer el compost. De vaca sí, cuando ya está seco. El de la gallina, el del conejo, pero el del perro... Ese no, hasta allá no lleguemos. Pero bueno, pero hablemos de eso, del compost, de cómo podría ser, si ya tomamos la denuncia que nos presenta Carmen. Bueno, el compost es una serie de técnicas para nosotros utilizar los residuos de la cocina para producir una descomposición a través de lombrices o de forma natural, y ese resultado es un abono que no tiene comparación con ningún abono químico. No tiene pierde, es el pH ideal, y podemos producir... Ahí me metió una palabra que pH ideal. El pH ideal, a ver, todos supimos que era el pH ideal. ¿Qué es el pH ideal? El pH es una medida que se tiene química para hablar de la cantidad de acidez en el suelo. Ah, bueno, no, pero un suelo que sea muy ácido no sirve. No permite que la planta tome los alimentos y los nutrientes que hay dentro del suelo. Listo. Entonces, este compost que se hace con lombrices o con... residuos de papa, de cebolla, todo lo que está sin cocinar,
tiene la acidez perfecta para que crezcan las plantas. Es el alimento ideal para las plantas, entonces vamos a reducir el volumen de basura que sacamos de nuestra casa. Con un buen manejo de aguas vamos a consumir menos agua, entonces vamos a reducir uno de los residuos que más dolor causan, que es el del agua, que viene alcantarillado, recolección de basuras y servicio de acueducto. Sí, perfecto. Entonces, la gestión también, y eso es un tema importante, si uno hace una buena gestión con los ecoespacios de la ciudad, va a lograr unos beneficios económicos. Y eso es importante. Entonces tenemos soluciones que plantea aquí el ingeniero forestal Leonardo Aponte, quien nos acompaña esta noche, hablando de problemas como el calor que se produce por el concreto que le metimos a la ciudad, la escorrentía, si llamamos así, tan rápida que se produce del agua, que en tan solo 4 horas corre de los cerros orientales hasta el río Bogotá, cuando debía pasar días para que llegara. Entonces, 1, la construcción de techos verdes. Ya nos contó que se hace una caja, se le pone un sustrato que puede ser tierra rendida con cascarilla de arroz o con lo que produce el coco. De coco le dicen, sí, pero no sé la pelusa del coco que otro nombre tenga, pero es con... Pero además de eso, también los muros verdes. ¿Qué son los muros verdes? Bueno, en sitios donde las terrazas están ocupadas con otra cosa o la casa no tiene la capacidad portante, nosotros podemos de los muros generar unas estructuras que se cuelgan en las paredes. Entonces, en vez de pintar la pared con pintura tradicional, se le hace un acabado con impermeabilizantes y hace un buen aislamiento que puede hacer con un omega que separe la estructura verde 2 o 3 centímetros, es suficiente. El omega es una lámina de aluminio que utilizan los maestros de obra. Don Fernando fue el de construir, él debe saber qué es el omega. El hombre que nos llamó, bueno, pero nosotros no sabemos. Entonces es aislar la infraestructura verde del muro unos 2 centímetros para generar una cámara de aire que reduzca los problemas de infiltración de agua. Y en esa superficie se generan bolsas o un sustrato que puede ser liviano, un gel que ayuda, es como una gelatina que ayuda a retener el agua, o existen otras técnicas con unos fieltros, que son unas telas que retienen el agua. Muy bien. Entonces uno pone un sistema de riego y de forma continua están pasando el agua con los nutrientes para las plantas. Con los muros verdes, lamentablemente en Bogotá, el boom del muro verde hizo que algunos irresponsables pusieran unas bolsitas con tierra, un sistema de riego que nunca monitorearon y un sistema de nutrición de las plantas que nunca se revisó, y entonces vemos muchos muros verdes secos. Muy bien. Entonces, pero la idea es que eso permanezca húmedo todo el tiempo. O que tenga un sustrato y tener los cálculos de cuánto se va a hacer el riego. Muy bien. Pero si no hay ninguna planta, bueno, las plantas eléctricas, las plantas de plástico son las únicas que sobreviven sin agua. De resto, todas las plantas verdes necesitan agua, así sean cactus, y es importante tener ese dato. Porque mucha gente podrá decir, no, es que esas técnicas no sirven. Y eso sirve como... Pero sí sirven, hay ciudades en el mundo que eso es mundialmente aprobado. Que fomentan los muros verdes, los techos verdes, la siembra de árboles, la siembra de jardines. Por ejemplo, Berlín en Alemania es una de las ciudades pioneras en el tema y líderes en el tema. En Berlín, si usted siembra un árbol, eso le disminuye usted, por ejemplo, el tema de impuestos. Entonces, Bogotá también debería tener ese apoyo gubernamental. Yo creo que tenemos que construir una política para infraestructuras verdes más robusta, que permita que los ciudadanos participen, que los constructores participen, que los técnicos en construcción estén también metidos, que las universidades y los centros educativos empiecen a transmitir este tipo de técnicas que mundialmente funcionan. Pero lo que yo quiero es enfatizar de que hay que hacer cosas y bien hechas. La calidad a veces puede exigir que tengamos una inversión más alta, pero si no estamos dispuestos a mantenerla, mejor no lo hagamos. Mucha gente por vender un muro termina vendiéndole ilusiones a la gente y luego le termina dejando un problema. Le voy a decir una cosa que también nos pasa rápido, así como el agua se nos va de Bogotá tan rápido, el tiempo aquí en este espacio por lo general se nos va rapidísimo cuando estamos conectados con el tema, cuando los televidentes nos llaman así en cantidad y nos preguntan y participan del tema, el tiempo se nos está pasando. Llevamos ya 56 minutos de programa. ¿No parece, sí o no? No parece. No parece. Y se nos está acabando el tiempo. Entonces, concentrémonos ya en darle a la gente la recomendación. ¿Se puede o no se puede cambiar
lo que le hicimos a nuestra sabana de Bogotá a través de los techos verdes y los muros verdes? No es una posibilidad de decir no, es una responsabilidad decir que sí. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. En la red ya hay una serie de información. Nuevamente tenemos el Congreso de Infraestructuras Verdes que se va a hacer en ¿Ese cuándo se hace? En octubre. En octubre. 18. Para más información pueden consultar la página de Recibe. Recibe se pone R-E-S-I-B de verde y E. O si no por internet, Congreso Internacional de Techos Verdes, para quienes estén interesados en las partes técnicas. Ahora, pero desde el ciudadano común, bueno, puede empezar a mirar, a experimentar con un cajón pequeño, no se necesita grandes extensiones. Perfecto. Venga, eso es lo que le voy a preguntar. Hay un televidente o una televidente en este momento que nos está mirando y dice, yo quiero hacer esto. ¿A dónde lo pueden llamar para que usted les oriente? Porque ese es su trabajo. Usted tiene una fundación y una empresa que está tratando de llevar esta conciencia a los ciudadanos. Pero, como usted lo decía al principio, esto puede costar desde 50.000 hasta millones. ¿Sí? Entonces una persona lo puede hacer, pero usted también puede ser, digamos, un orientador para esas personas. ¿A dónde lo pueden llamar? Mi número celular es 311-495-9492. 311-495-9492. Hasta fácil el teléfono, ¿no? Sí, es bastante fácil. Yo trabajo con una empresa, una propuesta nueva que se llama Ecoespacios Rurales y Urbanos. Muy bien. ERUSAS, y adicionalmente, porque pues obviamente la empresa persigue unos fines comerciales. Sí, claro. Tenemos una fundación que es como para también atender la parte, o sea, uno no puede generar conciencia ambiental con solo los que tienen una cantidad de recursos. Hay gente que necesita ayuda y es la Fundación Selva Urbana. Muy bien. Entonces, con cualquiera de estas dos figuras podemos trabajar. También si hay alguien que quiere donar, no necesariamente dinero, hay veces que la gente dona sueños a través de... Ahorita terminamos una campaña con una fundación amiga que se llama Semillas de Amor, que es recoger libros para montar una biblioteca en una vereda de Soacha. Esas son cosas que las personas pueden hacer, no tienen un valor económico, y en la parte natural no necesariamente el límite es el tema económico. Creo que es una cosa de corazón y de conciencia y de querer hacer cosas. Le voy a contar algo, ingeniero. Se nos acabó el tiempo, pero le quiero agradecer por estar con nosotros, por contarnos estas maravillas. Gracias, Roberto, por invitarme. Muy bien, por contarnos esto que podemos hacerle de bien al planeta a través de acciones que podemos emprender desde nuestro hogar. Así que el tema está en punta, podemos desarrollarlo mucho más, así que próximamente volverá usted a ser invitado a este programa porque nos interesa orientar mucho a los bogotanos de lo que podemos hacer para salvar el planeta. Roberto, ingeniero forestal Leonardo Aponte, muchas gracias. Roberto, gracias, muy amable por invitarme, y aquí estaré cuando a bien lo necesite. Muy bien, y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos, por hacer sus preguntas, por participar. Qué bueno es estar con ustedes, qué bueno, qué rico es que nos apoyen llamándonos, y mañana volveremos con más temas de nuestra ciudad. Buenas noches.